Buenos días a los que no he saludado, porque yo creo que a todos los que estáis aquí ya os he ido saludando uno a uno, o sea que me siento como muy en familia, así que nada, fenomenal. Y como siempre, bueno, hoy además estoy resfriada, pues para mí es un honor, es un orgullo estar dentro del programa de Women for Technical Talk. Llevo pues desde el inicio, que no sé si fue en 2019, alguien por aquí seguro que lo recuerda mejor que yo. Y a partir de 2020, la verdad que es una alegría cuando veo tantas camisetas moradas y veo que la cosa va aumentando y que hay sobre todo, le doy la enhorabuena siempre a aquellas que hagan su primera charla en este evento, porque creo que son unas valientes y que se van a alegrar y este es el inicio. Y a las que no tienen la camiseta morada, que veo por aquí alguna, pues este tiene que ser el último evento al que vienen sin charla. Así que bueno, pues ese es el objetivo. Los patrocinadores, que hay que ponerlo, hay que darle las gracias, es un agradecimiento, no es una publicidad, es un agradecimiento porque es verdad que sin ellos no tendríamos ni el espacio, sobre todo el espacio, que no es fácil conseguir un espacio. Y a todas las que organizáis este evento y a los que organizáis otros eventos, pues también quiero poner en valor, porque igualmente tiene un esfuerzo detrás increíble que solo cuando se pasa por ese proceso se valora en su justa medida. Tendría que ser como las comunidades de vecinos, que se tiene que ir rotando para que todo el mundo valorase realmente todo lo que ha habido, todos los desvelos, problemas y circunstancias, como por ejemplo que a las 11 de la noche te digan que hay que cambiar la presentación porque hay una diapositiva que no está bien. Bueno, esta la dejaremos también para el final. Esta es la buena, ¿eh? O sea, yo he sido buena y la he puesto ya, la he incorporado. Mi nombre, pues Clara Vega, casi todos los que estamos aquí me conocéis. Vengo de Mentor BI Finanzas, que es un programa, es una formación mentorizada que trata de unir la parte de las finanzas con Power BI. Yo vengo del mundo de las finanzas, yo no soy una experta en herramientas, en tecnología, pero sí que creo necesaria, o sea, mi vinculación con la tecnología es por darle eso, la capa tecnológica a las finanzas, que finanzas hay en todos sitios, en todas las empresas, todo el mundo tiene finanzas que gestionar y bueno, si no nos queremos ver los de finanzas con los manguitos, la imagen está de los manguitos del oeste, no de los contables antiguos, pues creo que estaría bien aprender Power BI para aplicarlo a las finanzas. ¿Y qué vamos a hablar? Pues de tabla en tabla, el camino del filtro en Power BI. También contaros que desde hace poquito soy MVP, me siento muy honrada. Tengo mi imagen más pública en LinkedIn Learning porque ahí es donde vivo prácticamente en esa red social. Formadora en control de gestión, me considero por encima de cualquier cosa controller y también tengo un live en LinkedIn que muchas habéis pasado ya y las que no, pues también tendréis que pasar. O sea que esto es lo mismo, va ligado una cosa con otra. Si alguien tiene dudas, pues que le pregunte, ¿verdad, Lucía? Que sí, que vais a pasar el resto. Estaba buscando el momento para comprometerte públicamente. Qué bien me ha salido. Vale, pues, ¿qué vamos a hablar hoy? Las relaciones. ¿Qué es lo más importante en el mundo? Las relaciones. Bueno, pues las relaciones realmente es un concepto que es muy poderoso, pero además es un concepto que es invisible. Me voy a sentar para verlo aquí. Nosotros estamos acostumbrados a ver siempre lo que, por supuesto, tiene mucha importancia, todo lo que son las visualizaciones, pero las visualizaciones no son un bloque independiente. Las visualizaciones realmente es algo como sin vida, porque la visualización lo que hace es consultarle al modelo semántico, al modelo de datos, que es realmente el que le tiene que devolver esa tabla, esos datos que vamos a ver luego nosotros en el modelo de datos, en el modelo visual, en el objeto visual. Pero claro, cuando nosotros luego ese modelo visual queremos interactuar y queremos segmentar y queremos filtrar, ¿cómo funciona? ¿Eso cómo está relacionado? Vale, pues nosotros tendríamos, este sería un ejemplo, que lo he intentado hacer lo más intuitivo posible, porque si nosotros vemos como es un modelo, el modelo al que estamos acostumbrados a ver todos, modelo de estrella por supuesto, he puesto pocas tablas porque quiero hacer un ejemplo sencillo para que se entienda. Pues nosotros tenemos aquí nuestra tabla de hechos, estas que tiene los datos que queremos calcular o que queremos analizar, y nuestras tablas de dimensión, en este caso un modelo súper sencillo, en el que solo tenemos una tabla de clientes, una tabla de dimensión cliente y una tabla de dimensión producto. Pero en realidad esto aquí lo vemos en filas, aquí cada línea que nos nombra nos dice cuáles son las columnas que contienen cada una de estas tablas. Pero si nosotros lo vemos realmente, o sea, en el modelo que yo os he traído aquí,
O sea, aquí diríamos que esto realmente, la idea es que, a ver, tendríamos aquí una columna que sería nombre de ciudad, otra que sería ID de clientes, otra que sería nombre de clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para no tener que esforzarnos en algo que ya he dicho que es invisible, para facilitarlos, lo vamos a poner, lo pongo aquí en este modelo, y aquí pues exactamente igual. Aquí tenemos en el centro nuestra tabla de hechos. Bien, en este caso tenemos aquí la suma de las unidades que se han vendido. Aquí tenemos el ID de producto, el ID de cliente, y tenemos dos tablas de dimensión. Lo voy a poner en otro color. La tabla de dimensión de clientes y la tabla de dimensión de productos. Esto es lo que estamos viendo aquí. Hasta aquí todo bien. Y luego tenemos unos segmentadores, dos en concreto, que están vinculados a la tabla de productos, y otro más que está vinculado a la tabla DIN clientes, la tabla de dimensión clientes. De tal manera, que esto es lo que todos sabemos, si yo quiero saber cuánto he vendido, o sea, de la talla L, yo clicaría aquí y pues, ¿qué haríamos? Pues esto se propaga, la propagación del filtro, lo que hace es que me reduce o me deja solo vivos, por decir alguna cosa, por decir de alguna manera, sobreviven solo estos dos productos, el producto 1 y el producto 2. Bien, como esto tiene una relación, que esta es la relación que, como vemos aquí, va de 1 a varios, siempre va de las dimensiones a la tabla de hechos, que es la que tiene los valores repetidos, de aquí a aquí, pues aquí nos dejaría exactamente, bueno, en este caso nos marca que hemos vendido el producto 1, solo nos deja las ventas que se han hecho de ese producto. Del 2 es que en realidad no hemos vendido nada, para que no creáis que os miento. Si yo lo pongo aquí desde el inicio, veis que tenemos del 1, del 3, de todo menos del 2. En fin, vale, entonces cuando lo vuelvo a hacer, cuando tenemos aquí en la tabla de dimensión, nos hace el filtro realmente, y es la tabla de dimensión la que reduce, por explicarlo de alguna manera, los valores, las líneas, los productos que nosotros, las ventas que nosotros hemos realizado. De hecho, aquí tenemos una tarjeta que nos hace la suma y tenemos solo 18. Si yo no tuviese filtrado ningún producto, si no tuviese ninguna talla, ninguno de estos atributos, que realmente lo que tengo aquí en cada segmentador, nosotros tenemos 57. Si yo hago lo mismo con la talla S, pues en este caso los productos que sobreviven serían el 3, 4 y 5, y de esa misma manera esto es lo que filtraría a la tabla de ventas, y aquí nos quedarían del producto 5, del 4 y del 3. Solo me quedarían, esos son los productos que me quedarían vivos, y por tanto la suma se reduciría a 39. ¿Podríamos hacer también más filtros y filtrar también con otro segmentador, lo que se llama intersectar? Claro que podríamos hacerlo. Vamos a imaginar que yo ahora quiero hacer también que me filtre no solamente los productos de la talla S, sino también del 3 y el 4. Los productos solo 3 y 4, con lo cual aquí teníamos 3, 4 y 5, ahora se ha reducido solo a 3 y 4, y de la misma manera en la tabla de hechos, que es la que queremos que sea filtrada, porque queremos saber la suma total de los productos que hemos vendido, nos daría 22, ¿bien? Porque son los que se han quedado aquí. ¿Podríamos también hacer un filtro con otra dimensión? También podríamos. Y en este caso vamos a imaginar que yo lo que quiero filtrar serían de los clientes 1 y 2. 1 y 2. Pues en este caso tendríamos aquí los productos. Me ha quedado en la tabla de hechos el filtro, el resultado que tendríamos aquí. Las 13 unidades serían las que se han vendido de la talla S, pero solo de los productos 3 y 4, y además solo a los clientes 1 y 2. Vale, pues esto es lo que nosotros sabemos hasta ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto es lo habitual. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer otro cálculo? En este caso, voy a cambiar la siguiente hoja, voy a quitar la siguiente página, voy a quitar todos los filtros. ¿Y qué pasa si yo lo que quiero saber es el número de productos, podría querer los centímetros cúbicos, cualquier cosa, de la tabla de productos? Es decir, yo quiero saber el número de productos distintos que yo le he vendido a mis clientes. Bien, ¿cómo podríamos hacer esto? Yo me he hecho aquí una tablita nueva, aquí esta tablita, en la que yo me he puesto en las columnas, he puesto los clientes, a través de cada una de las filas me aparece cliente 1, 2 y 3, pero vemos que aquí el producto, la suma que me da, el número de valores distintos es 5, y esto no es correcto, porque si vamos a seleccionar uno, yo digo cliente 1. Del cliente 1 yo veo que hemos vendido de dos productos distintos, del 5 y del 3. Como son datos tan pequeñitos, lo podemos ver claramente, ¿no? Por eso he puesto un modelo tan sencillito para verlo.
Si yo me pongo, para ver cómo he calculado esta suma, la medida que yo he utilizado, la medida que he utilizado es la que me cuente los números de filas. Sin embargo, los números de filas que deberían haber quedado supervivientes, deberían haber sido 2, solo del 5 y del 3. Es decir, aquí me tendría que haber filtrado el producto 5 y el producto 3. Con lo cual, aquí el resultado debería haber sido 2 y no 5. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque efectivamente a mí me ha filtrado del cliente 1 y me ha filtrado las ventas. Pero yo lo que necesito ahora es que me filtrase la tabla de los productos para que me dejase solamente visibles estos 2 productos. ¿Y por qué esta tabla no se ha filtrado? Pues no se ha filtrado porque, tal y como vemos aquí, si quito yo esto que estoy poniendo aquí, porque aquí lo que está sucediendo es que la dirección del filtro va hacia acá, como debe ser. Va de la tabla de dimensiones a la tabla de hechos, como correspondería. Si yo esto lo veo en el modelo, yo vengo aquí, efectivamente la dirección de filtro cruzado es único, como debe ser. Pero yo en este caso querría que fuese a la inversa. No es algo muy habitual, pero a mí me interesa hacerlo así. Por supuesto, una de las cosas que no se tiene que hacer es el ponerla aquí. Yo perfectamente podría haber puesto en ambas. Pero si hacemos esto, ¿qué nos ocurre? Pues que tenemos ambigüedad, muchos problemas, no sabe por dónde tiene que hacer la relación, si por un sitio, si por otro, volvemos locos. Que yo me pregunto, si eso no se puede hacer, ¿para qué está esa opción? Si no se puede hacer. Yo creo que está para que yo me permitan dar hoy aquí esta ponencia y lo explique. Sí, ¿no? Sí, José Manuel es que dice que eso es como los donuts, que si son tan dañinos, ¿por qué existen los donuts? Pero bueno, los donuts al final... Sí. Pero claro, todo tiene solución, porque además para eso está Dash, ¿no? Entonces tenemos una función, que es la función crossFilter, que es la que nos permite esa bidireccionalidad, ¿vale? Entonces lo que yo quiero en este momento, me he hecho aquí la siguiente tabla, esta que vemos aquí abajo, y aquí lo que he hecho es ese cambio que os quiero comentar, y lo que estoy, en este caso, la medida que yo he utilizado es igualmente para contar las diferentes filas de la tabla de productos, pero aquí ya sí que me permite, solo en este caso, o sea, no le doy la bidireccionalidad, sino que para este caso concreto, que yo quiero que me cuente esa tabla, que me filtre esa tabla de productos, o sea, que me filtre de los clientes a la tabla de hechos, para que me deje solo esas ventas y luego que vaya a la tabla de dimensión para que me diga cuáles son esos, en este caso son 2, yo ya sé que son 2 porque a la vista se ve, pero para que me deje estos 2. Así que en este caso, pues lo que hacemos es con Calculate, en el primer argumento le ponemos Count Rounds y en el siguiente utilizamos lo que estamos diciendo aquí, la que nos soluciona, CrossFilter. Y aquí ya sí que me relaciona y de productos de FAQ ventas y de productos de la tabla de improductos. Claramente aquí vemos ambos, ¿no? Y esto podría estar al revés, ¿eh? Esto no tiene ninguna preferencia. Podría estar una antes que la otra porque eso no tendría ningún impacto. Y efectivamente en este caso, como ya estamos viendo aquí en esta tabla, sí que el resultado correcto en este caso sí que serían 2, porque sí que me lo ha filtrado. ¿Y cómo funciona esto por detrás? Porque hemos dicho que esto era algo invisible, aunque realmente aquí nosotros nos imaginamos cómo está funcionando, pero la explicación que tiene es mediante las tablas expandidas, que es lo que detrás, lo que nosotros no vemos, pero es lo que está sucediendo. Entonces, las tablas expandidas, yo creo que es un concepto útil para entender cómo hay muchos otros conceptos, pero a mí me parece que este es de los que más se utiliza, porque lo que hacen las tablas es que acoplan la tabla a la que va a ser filtrada. Pero aquí, fijaros que los filtros hemos dicho que siempre se tiene que hacer las relaciones de uno a varios, y aquí no es un error, antes sí me he equivocado, pero en este caso no es un error, sino que cómo se acoplan es de varios a uno, para formar una gran tabla virtual. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en este caso la tabla de ventas, nosotros queremos que se relaciona, tiene que estar relacionada con la tabla productos, ¿no? Que es la relación que hemos visto antes. ¿Y cómo se acopla esta tabla? Pues lo que hace es que, bueno, aquí lo digo, ¿no? Tendrá la tabla expandida, tendrá la tabla de ventas,
pero además toda la tabla de productos se combina, se absorbe. O sea, es como una empresa grande cuando absorbe a una pequeña, pues aquí absorbe la tabla de ventas, la de varios, absorbe la tabla de productos. ¿Y cómo se queda? Pues se queda que por cada uno de los productos vendidos, o sea, fijaros, como debe ser, en la tabla esta tabla de dimensión no hay valores, es como el catálogo. Yo siempre digo que es como un catálogo, que no están los productos repetidos. Sin embargo, aquí evidentemente sí, porque estamos vendiendo varias veces el mismo producto. Entonces, ese acople lo que hace, o sea, aquí la vemos claramente más pequeña, pero ese acople lo que hace es que por cada producto, si por ejemplo el producto 1 aparece 3 veces, pues aquí igualmente el acople se hace con estas 3 veces, ¿vale? Con las mismas que correspondan. Aunque esto parece que es una ineficiencia, porque estaréis pensando, pero esto, ¿cómo vamos a crear una tabla tan grande si estamos hablando siempre de la eficiencia, si los recursos, y etcétera, etcétera? Vale, pero es que esto no existe. O sea, esto no existe. Quiero decir que esto está en la imaginación, ¿no? Esto realmente no ocupa lugar, ¿no? Es algo virtual. Que a mí me hace gracia pensar en las relaciones físicas, cuando estamos viendo las relaciones en el modelo, que se hable de relaciones físicas, porque yo no sé eso también de físico que tiene, pero bueno. Pues esto es más virtual que lo otro, ¿vale? O sea, ¿cómo será esto de virtual cuando al otro le llamamos a lo físico? En definitiva, que si yo aquí tuviese el producto número 1, pues aquí esta tabla se ha reducido, se ha comprimido, se ha cortado, y como consecuencia esta tabla es cómo funciona, es cómo las relaciones hacen el efecto de reducir también la tabla de hechos, la tabla de ventas en este caso, que es la que nosotros queremos filtrar, ¿no? Todo eso que hemos hecho antes a través de una relación, pues se explica bastante bien con las tablas expandidas, ¿vale? Con ese acople que nosotros hacemos. Pero pensad, lo más importante es que no conlleva absolutamente ningún espacio. ¿Qué pasa cuando tenemos modelos de copo de nieve? Pues pasa lo mismo, que esta se va incorporando aquí, se va acoplando, se va combinando y al final nos queda una gran tabla. Aquí creo que tengo un ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Me van a sobrar, como dice Ricardo Rincón, que luego se extiende, si le dejan siempre el último, me sobran 10 minutos, me van a sobrar 5. Vale, pues esta sería la imagen. La verdad que voy acelerada, voy intentando no pasarme del tiempo. Pues esto, en este caso sería lo mismo. Si aquí nosotros tuviésemos ese modelo de copo de nieve que hemos dicho, que añadiésemos la categoría de producto, pues la tabla expandida tendría justo la unión de todas estas tablas. Bien, o sea que iríamos, como he comentado antes aquí, anexando realmente no, combinando, acoplando. A mí me gusta mucho el término acoplar. Se acopla una tabla con la otra. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, esto es lo que acabamos de ver. Y bueno, las relaciones bidimensionales no permiten no hay tablas expandidas. Por tanto, es uno de los motivos por lo que el filtro corresponde hacerlo, como hemos visto, con cross-filter, para que no haya esa ambigüedad y esos problemas y esa sensación del modelo, que le tenemos que dar todo muy organizado. Yo siempre digo que Power BI, a diferencia de Excel, es que Power BI hace cosas maravillosas, pero es muy delicado, le tenemos que dar las cosas muy como quiere. Es verdad que nos hace magia, pero se lo tenemos que dar según sus normas. Entonces todo esto lo tenemos que llevar muy a rajatabla, por decirlo de alguna manera. Así que las tablas de ambas direcciones, las que tienen esa relación física en ambas direcciones, no dejan expandirse esas tablas. Pensar que si va de varios a uno, pues es uno de los motivos suficientes para que no puede. Una de las cosas que no hemos comentado, que también es importante, es cuando estamos trabajando en contexto de fila, porque antes hemos hablado mucho en contexto contexto de filtro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos trabajando en contexto de fila? ¿Cómo se hace esa propagación de filtros? Que no es automática y tenemos que utilizar related. Aquí nosotros cuando estamos hablando en contexto de fila, es simplemente lo que está sucediendo en un lugar. Yo pongo el ejemplo siempre, digo, estamos en un edificio y pasa lo que está pasando en una vivienda, en un piso, pasa en ese piso. Y ese piso lo que pasa, en las viviendas sí que se oye lo de los vecinos, por aquí ni siquiera, ¿no? Esto es un aislamiento absoluto y no sabemos ni vemos lo que pasa afuera. Somos ciegos, lo que está pasando ahí solo pasa en ese sitio. Pero claro, imaginemos que yo lo que quiero es multiplicar, por ejemplo, las unidades con los centímetros cuadrados de la unidad. Pero esto está en otro sitio. Ahí esto no ve nada, solo ve, tal y como vemos aquí, la parte visible es la que tenemos aquí en
en blanco. Así que digamos que en este contexto de fila, pues la propagación no se hace tan fácilmente y necesitamos también ayuda, que por eso está DAX, para hacernos esta solución. ¿Y cómo lo hacemos? Con lo dicho antes, con Related. Vamos a ver aquí la medida. Si yo no pusiese Related, no me daría ni siquiera la opción de elegir la tabla DIN productos. No hay posibilidad. Entonces, para que yo pueda multiplicarlo, para que quite, o sea, yo digo que Related, mi lenguaje técnico es maravilloso, quita los tabiques que tenemos aquí en ese edificio que yo me imagino donde están sucediendo las cosas, pues entonces dice, venga, vamos a tirar estas paredes y vamos a ver lo que tenemos fuera. Y en ese caso sí que nos va a permitir, insisto, que la protagonista es Related y nos va a permitir hacer esa multiplicación. Y aquí ya sí que podemos hacerlo perfectamente y nos permitiría multiplicar la tabla, o sea, las unidades que tenemos aquí en este contexto, como he dicho, de fila, por los centímetros cúbicos que tendríamos en la otra tabla, en la columna centímetros de la otra tabla. Y ya he terminado, o sea, creo que ya no me queda nada más. Perfecto.